ese tema de las notas listas, ¿vale? O sea, haríamos este taller, el que les compartió la compañera Joana, y una vez hechas las calificaciones, promediamos las dos notas y sacamos una tercera nota para ya no tener que dejarles más trabajo. Por ahí me estuvieron comentando que andan como con muchos trabajos. Yo les había puesto el taller para él. Les hago una pregunta. ¿Hasta cuándo van las notas del tercer corte? ¿Hasta qué día? Sé que es a finales de mayo, pero no recuerdo el día. Profe, creo que es hasta junio. Sería hasta junio. Vale. 6 de Entonces, junio, bueno, profesor, 6 de junio. listo, perfecto. Entonces, como vamos a tomar las dos notas, yo había puesto como plazo el 10 de mayo. Entonces vamos a dejar el taller hasta el 17 de mayo. ¿Listo? 17 de Listo, mayo. profe. Igual la Pues compañera Joana por favor, me hace el favor de escribirle a los compañeros también allí en el grupo, que entonces la fecha de entrega del taller es el 17 de mayo, ¿vale? Listo, Y con profe, esa ya queda nota, actualizado ahí. muchas gracias, Joana. Y con esa nota entonces tomaríamos la tercera nota promediando las de los dos talleres y así los dejo tranquilos con ese tema y salimos de eso, ¿vale? Listo. Entonces vamos a empezar con el contenido de la clase. Vamos a empezar a grabar. Listo. Allí estamos grabando y les voy a compartir pantalla. Listo. Quiero confirmar que ahí ven las diapositivas y que me ven a mí y me escuchan. Perfecto, profe. Vale, Sí, muchas señor. gracias. Listo. Claro y fuerte, profe. Entonces, la clase anterior habíamos estado hablando de los títulos con espacios en blanco. Y habíamos dicho que respecto a los títulos con espacios en blanco, era indispensable la carta de instrucciones. Y que conforme al artículo 622 del Código de Comercio, esa carta de instrucciones no tenía formalidad alguna y que por lo tanto podía ser verbal o podía ser escrita. Sin embargo, tratándose de corporaciones de bancos y corporaciones, la circular 075 del 78 de lo que antes era la Superintendencia Bancaria y ahora es la Superintendencia Financiera de Colombia, se indicó que para este tipo de personas jurídicas el título sí, la carta de instrucciones de los títulos con espacios en blanco sí debía ser por escrito. Y que esa carta de instrucciones por escrito debía además contener unas ciertas formalidades. Primero, debería indicar la clase de título. Segundo, el título debía estar identificado, es decir, clase de título, pagaré, identificación del título, pagaré número 1, pagaré número 2, pagaré 1250, es decir, el título sobre el cual se estaban otorgando esas instrucciones, los elementos generales y particulares que no constan y para el cual se dan las instrucciones, y los eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título. Eventos y circunstancias. Por ejemplo, el tenedor del título está facultado para llenarlo el día en que el deudor incurra en mora. Esa es la condición a la cual está sujeta el llenado del título valor. ¿Listo? Y hablábamos entonces que era muy importante para quien es deudor quedarse con una copia de la carta de instrucciones. ¿Listo? Esto es una especie de protección probatoria porque en el momento en que se vaya a hacer efectivo el título a través de un proceso, el deudor necesita corroborar que esas instrucciones que fueron dadas no hayan sido contrariadas. ¿Listo?
Entonces, clase de título, identificación del título sobre el cual recaen las instrucciones, elementos generales y particulares del título y eventos y circunstancias que facultan al tenedor para llenarlo. Y entonces aquí tenemos más o menos un ejemplo de carta de instrucciones. El señor Pepito Pérez dice que entregó a favor de fulano de tal, clase de título, un pagaré. ¿Listo? Identificación del título, número tal. ¿Vale? Elementos generales y particulares del título que no consten en este. Por ejemplo, los intereses. Se podrá insertar las tasas de interés corriente y de mora pactadas en el contrato subyacente, sin que éstas sobrepasen los límites legales permitidos. Esos son elementos generales y particulares del título que no constan en él. ¿Listo? Y eventos y circunstancias. Dice, para lo cual autorizo de manera irrevocable al acreedor para que lo complete de acuerdo con las siguientes instrucciones. Monto de la obligación. El espacio correspondiente al valor será llenado por la suma líquida y exigible que yo, Pepito Pérez, le adeude a fulano de tal al momento de ser llenado el título, incluyendo capital, intereses corrientes y demoras y demás gastos derivados de la deuda. ¿Listo? También dice la manera como se va a llenar la fecha de vencimiento y el lugar de pago, el lugar de cumplimiento de las obligaciones. ¿Vale? Es más, es muy genérico el ejemplo que quise traerles, simplemente algo muy sencillo, pero justo para que vean eso, que no es una cuestión complicada. Lo que sí debe estar claro es la manera en que se va a llenar cada uno de los espacios en blanco. Monto de las obligaciones, fecha de vencimiento, intereses, tipo de intereses que se van a cobrar y que fueron pactados y el lugar de pago. ¿Listo? Adelante, Gabriel. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está? Profe, sí recuerda que la clase anterior yo le hablaba del acápite de la dirección. Ahí en la carta de instrucción que usted decía que no tenga dirección. Ahí en la que usted no está compartiendo, aparece la dirección del deudor. Entonces, lo que yo traía a colación era lo siguiente. En los demás formularios de un crédito como tal, estamos hablando aquí o del pagar en sí, en la parte superior se establece la dirección del deudor. Pero acá las casas de cobranza lo que están haciendo es, por ejemplo, en el caso específico, colocan una dirección, por ejemplo, vuelvo y repito, el crédito fue hecho en Bogotá y aparece una casa de cobranza de por allá de Guainía. Entonces colocan dirección del deudor, Guainía. Pregunto, ¿es excepción de mérito Yo o en es ese caso, más que excepción de mérito sería una excepción previa, porque digamos que la dirección del deudor, la dirección del, bueno, vamos a hablar aquí un poquitico de un tema procesal, pero pues que es importante para el tema de los títulos valores. En materia procesal, recuerden que por regla general, para determinar el factor territorial, es decir, de qué municipio o de qué circuito es el juez que debe conocer mi proceso, por regla general se aplica en el factor territorial el fuero personal. ¿Qué significa fuero personal? Lugar del domicilio del deudor, lugar del domicilio del demandado. ¿Listo? Ese por regla general es el primer fuero que se aplica en este profe? tipo de procesos que tienen que ver con obligaciones personales para determinar el juez competente por el factor territorial, es decir, el lugar donde está ubicado el juez que debe conocer mi proceso. ¿Listo? Si es un proceso de mínimo o menor cuantía, conocerá el juez municipal. Si es un proceso de mayor cuantía, conocerá el juez del circuito. Empecemos por ahí. Sin embargo, también será competente el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Del lugar de cumplimiento de las obligaciones. ¿Vale? Del lugar de cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué pasa? Si en el título valor se dice dirección del señor tal, el municipio de la capital del Guainía es Puerto Inírida.
pongamos que el título se firmó, que el acreedor inicial, el beneficiario del título, y el deudor firmaron el título en Bogotá porque ambos tenían domicilio en Bogotá. ¿Vale? Y resulta que aparece dirección del deudor, municipio de Puerto Inírida, carrera tal. Primero que todo, una cosa es dirección de residencia y otra cosa es domicilio. Porque yo puedo residir en un lugar y estar domiciliado en otro. Recuerden que el domicilio, derecho civil personas, es la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en ella, sea porque ahí decidí asentarme o sea porque ahí tengo el asiento principal de mis negocios. Entonces, por más que en el título diga, lugar de cumplimiento de las obligaciones, diga, eh, perdón, por más que en el municipio diga, dirección de residencia del deudor, Puerto Inírida, carrera tal, número tal, para la competencia lo que yo voy a tener en cuenta es el domicilio. Y si a mí me resultan demandando, pongamos que el acreedor dice, señor juez, ¿es usted competente por el factor territorial en atención a que el municipio del domicilio? ¿Qué pruebas puedo aportar? Que trabajo en una empresa de Bogotá, que una Se empresa de aporta Bogotá, en el Bogotá, sí, contrato el contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento, un recibo el de servicio contrato de público. arrendamiento. Eso se Entonces, hizo, sí, profe, pero profe, disculpe, para que pronto me aclare, porque es que yo tengo la duda. tranquilo, Gabriel. Bueno, el tema de competencia, pero ¿qué pasa? De que es que a veces únicamente le endosan es el pagaré a las casas de cobranza, más no toda la carpeta completa del crédito. Entonces, por eso es que ellos no saben directamente dónde es la dirección del deudor y colocan la dirección de allá donde es la casa de cobranza. Ese es el caso en específico. Entonces, Oriente, hágame el favor. No, una vez a usted lo notifiquen, si el acreedor dijo, demando en el municipio de Puerto Inírida, porque este es el lugar del domicilio del deudor, o sea, del municipio de Gabriel, Gabriel puede, una vez que lo notifiquen de la demanda y que le corran traslado, presentar una excepción previa de falta de competencia. El juez la va a resolver y va a decir, tiene razón Gabriel, el municipio de Puerto Inírida no es su domicilio. El domicilio de Gabriel es la ciudad de Bogotá, entonces declaro probada la excepción previa de falta de competencia y se lo remito al juzgado de Bogotá. ¿Listo? Profe, Pero hay que proponer la excepción previa. Si usted guarda en cuanto silencio, al lo queda conociendo el municipio de Puerto Inírida. en cuanto al mandamiento de pago, en cuanto al título valor, que es claro, expreso y exigible en esas causales, ¿cómo se puede Sí, marcar pero esa falta? a los requisitos formales del título no habría ninguna implicación. O sea, el mandamiento seguiría, el mandamiento de pago, no tendría ningún problema porque siempre y cuando pues el título sea claro, expreso y exigible, ahí no habría ningún problema. Simplemente eso lo que me determinaría es un cambio del juez competente, no más Gabriel. O sea, con relación a los requisitos del título, Okay. eso no va a afectar los requisitos porque eso no es un requisito de la esencia del título valor. Es más, no es ni accidental. Las partes no tienen que decir ni siquiera cuál es el domicilio. ¿Listo? O sea Respecto que, a esos requisitos formales, no habría ninguna implicación. ¿Vale? con esa falencia por parte del acreedor no se puede atacar el título El valor. título como tal no. El título como tal no. No. Lo Mm. único que se puede atacar son lo que le digo, requisitos formales, claridad, expresividad o exigibilidad. ¿Listo? Pero por el tema del domicilio no Ah, habría ningún problema. Eso es más un tema de índole procesal. ¿Listo? Profe, bueno, listo, disculpe, por favor. Vale, vale, Gabriel. profe, aprovecho Adelante, Fabio. para hacer como una aclaración ahí. Digamos que en los juzgados civiles, por lo general cuando se quiere, se revisa, pues, ya sea calificación de la demanda, se mira, pues, la ubicación, si se ofrece con garantía real, pues el inmueble que se ofrece en garantía. Si es solamente ejecutivo, en garantía real, pues la general, incluso en la misma demanda, el apoderado de la parte activa
aclara y dice, hace un juramento de que esos datos del domicilio del demandado fueron tomados de la solicitud de crédito adjunta cuando se tomó el crédito. Y lo anexan ahí y incluso ponen el pantallazo de la dirección que adjuntó y firmó en su momento. Es decir, el contenido del título es independiente a, digamos, lo que usted dice, que es la parte procesal. Lo que se puede alegar allí es que por competencia se rechaza. O sea, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. los pagarés en Barranquilla, las demandas que se presentan en Barranquilla o los títulos que se adquieren en cualquier entidad financiera en Barranquilla, por lo general, si la persona vive en otro municipio, resulta que en mismo Barranquilla rechazan, hacen un auto y trasladan otra vez al reparto y reparto lo manda nuevamente al juzgado quien le compete. ¿Por qué? Porque el domicilio del demandado es en Soledad, por ejemplo. Sí, señor. Entonces lo que Así hace es es. atrasar el proceso, pero igual, Pero, como tal, Fabio, de material de Sí, fondo, sí. no se altera nada. Sería una excepción simplemente por un tema de competencia territorial. Sí, tendría profe, simplemente implicaciones procesales, ¿vale? Fabio, pero démonos cuenta de que, por ejemplo, cuando ya a ti te notifican el mandamiento de pago, ya hay medidas cautelares, ya la demanda está admitida, ya está todo listo, porque esa es la regla, porque si no, entonces la gente comienza a ocultar sueldo, comienza a ocultar bienes. Entonces aquí el detalle es, ¿qué pasa con ese auto interlocutor con donde ya a ti te notifican prácticamente el mandamiento de pago, te notifican la medida cautelar que ya estás embargado? Sí, Por eso, realmente Como ahí no título tendría o ninguna por eso que se califica. Por eso se califica la Gabriel. demanda. Simplemente sería un tema de ya ahí competencia territorial. la competencia, así sea inequívoca, ya surgió, ya surge efecto, porque ya te demandaron en un lugar que no era tu domicilio con unos datos que no eran, pero ya el juez de por allá falló y sacó el auto. Sí, señor, así Por es, eso así mismo, es. si uno lo que Pero hace es realmente acreditar no tendría eso. ninguna implicación respecto al mandamiento. Si la obligación es clara, expresa y exigible, por un error en el título, que haya en el título respecto al domicilio, no tendría ninguna implicación, Bueno, entonces ¿vale? ahí entonces esperaríamos entonces, después de que el juez resuelva el recurso de reposición, entonces ahí sí, no, ya no soy competente porque la parte demandada alegó de que ese no era su domicilio, vamos a trasladarla al juez competente del lugar de su domicilio, pues sería algo así, Ujú. para Sí, resolver señor, la así demanda, es. Sería simplemente para eso. resolver el ejecutivo. Sería simplemente eso, Bueno, sí, gracias. señor. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, les decía que simplemente quería traer este modelo muy genérico de carta de instrucciones de un pagaré. Es muy genérico, pues también como para que lo tengan en cuenta para el tema del taller, pero pues como un bosquejo. Simplemente era como para que vieran que tampoco era una cuestión tan complicada, ¿vale? Listo. Ahora bien, con relación a los títulos con espacios en blanco, ya hablamos entonces de la carta de instrucciones y entonces decimos quién puede llenar el título con espacios en blanco. Esa respuesta nos las da el artículo 647 del Código de Comercio, el cual dice que el que puede llenar el título con espacios en blanco es el tenedor legítimo. Y el artículo 647 del Código de Comercio nos dice, se considerará tenedor legítimo del título quien lo posea conforme a su ley de circulación. Y recuerden que cuando estábamos clasificando los títulos valores, hablamos de títulos al portador, hablamos de títulos a la orden y hablamos de títulos nominativos. Y dijimos que al portador era tenedor legítimo el que tuviera el título, porque al portador los títulos se transferían con la mera entrega. Es más, estos títulos, en virtud de cuestiones como la prevención respecto al lavado de activos o la protección respecto a los deudores, ya entraron en desuso y estos títulos entonces solo pueden librarse cuando la ley lo permite. Entonces, la ley de circulación, decimos que es tenor legítimo quien tiene el título, quien lo posee, conforme a la ley de circulación. Entonces, si es al portador, la ley de circulación que nos dice que solo con la mera entrega. Si es a la orden, ya lo vamos a ver, en dos o más entrega. Y si el título es nominativo, hablamos de las acciones,
sería endoso, entrega y registro. ¿Listo? Entonces, puede llenar el título el tenedor legítimo, bien que sea el beneficiario inicial o el endosatario que lo ha recibido conforme a su ley de circulación. ¿Vale? ¿Y quién otorga las instrucciones? El creador o suscriptor del título o valor. Él es el que otorga las instrucciones a ese beneficiario y esas instrucciones se extienden a los endosatarios para que cualquiera de ellos pueda llenarlo. ¿Y cuándo se debe llenar el título o en qué términos se debe llenar el título? Eso depende de lo acordado por las partes. Las partes, o digamos, esa es una facultad, un derecho que tiene el acreedor, pero sujeto a una condición. En el momento en que se cumpla la condición de las partes, entonces en ese momento es que se puede llenar el título. ¿Vale? Ese derecho, esa facultad que tiene el acreedor está sujeta a condición. En los títulos de contenido crediticio, letra, pagaré. ¿Cuál es la condición casi siempre? La mora del deudor. La mora del deudor. En la letra y el pagaré casi siempre la condición es la mora del deudor. El acreedor podrá llenar el título valor una vez el deudor incurra en mora. Y en los derechos indicará crédito, el capital, los intereses de plazo si se pactaron y los intereses de mora. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, ¿cuándo se llena el título o cuándo está facultado el acreedor para llenar el título? Cuando se cumple la condición. En títulos de contenido crediticio, como la letra y el pagaré, la condición casi siempre es la mora del deudor. Y vuelvo y les traigo el ejemplo de los bancos. Usted va a un banco, realiza un crédito de libre inversión, 100 millones de pesos, y entonces a usted le dicen, durante determinado tiempo, usted va a pagar cuotas de 2 millones de pesos. Y entonces pongamos que la primera cuota usted paga 2 millones de pesos, 500,000 o 1 millón se van a intereses, por poner cualquier ejemplo, 1 millón se van a intereses y 1 millón se va a capital. Entonces, de capital usted ya debe 99. Usted firmó el pagaré en blanco y la carta de instrucciones. Y en el segundo mes, pongamos que es el mismo ejercicio. 1 millón se va a intereses y 1 millón a capital. Usted debe 98 millones de capital. En el momento que usted incurra en mora, pongamos que incurrió en mora en el tercer mes, cuando se vaya a llenar el título, en el título va a estar la condición. Va a decir, el Banco BBVA, el Bancolombia, Banco de Vivienda, podrá llenar el título en el momento en que el deudor incurra en mora. En el monto de capital, se indicará el monto de capital que adeude. Entonces, en ese monto, va a poner el banco no los 100 millones de pesos, sino que va a poner 98 millones de pesos. Intereses de plazo sobre la cuota que me está debiendo, 200,000 pesos. Entonces, intereses de plazo, 200,000 pesos, calculados a tal tasa. Intereses de mora sobre esa cuota. Pongámosle, desde la fecha en que incurrió en mora hasta que se realice el pago total. Señor juez, sírvase librar mandamiento de pago por los intereses de mora a la tasa legal máxima permitida. Entonces, todos esos elementos, capital, intereses de plazo, intereses de mora, están sujetos. La posibilidad de que el acreedor llene el título con esos datos está sujeto, en este caso, títulos de contenido crediticio, pagaré y letra de cambio, a esa condición denominada mora del deudor. ¿Listo? Y todas estas cuestiones acerca de la manera como se llenará el título, capital, intereses de plazo, intereses de mora,
van a estar contenidos en la carta de instrucciones. ¿Listo? Decíamos, entonces, cuando hablábamos de títulos con espacios en blanco, parecía que la primera imagen que a uno se le venía a la mente era que el deudor estaba a merced de su acreedor. Es decir, Joana me presta a mí 10 millones de pesos y yo le firmo una letra de cambio en blanco con la carta de instrucciones. La carta de instrucciones dice, en el momento en que Jorge incurra en mora, Joana va a llenar la letra de cambio, con el capital que a ese momento Jorge le adeude. Y en la carta de instrucciones también dice que por intereses de mora se cobrará la tasa legal máxima permitida. Yo le debo 10 millones a Joana. Y entonces, yo no le pago nada a Joana, no le pago una cuota, no le pago intereses, no le pago nada. Y viene Gabriel y le dice, ve Joana, acuérdate que tú me debes 20 millones de pesos. Y Joana dice, ah, sí, pero es que yo tengo un título ahí en blanco. Que el creador, el suscriptor fue Jorge. Él es mi deudor. Entonces, mira, por esos 20 millones, entonces, yo te voy a dar esa letra de cambio en blanco. Y entonces viene Gabriel y llena la letra de cambio por 20 millones de pesos. ¿Listo? Gabriel viene y me llena la letra de cambio por 20 millones. ¿Y yo qué voy a decir ahí? No, señor juez. Se contrariaron las instrucciones dadas en la carta de instrucciones. ¿Por qué? Porque el contenido del capital en la carta de instrucciones decía que la letra debía llenarse, con el monto del capital que yo le adeude a Joana, y yo a Joana le debieran 10 millones. ¿Listo? Entonces, no es cierto que quien firma un título valor con espacios en blanco está a merced de su acreedor. ¿Y qué defensas tiene ese deudor antes de que se inicie un proceso judicial? Hombre, que si a mí alguien me dice, esto para que lo tengan ustedes en cuenta cuando vayan a ejercer el derecho, que si a mí o a un cliente le dicen, fírmeme el título, pero me lo firma en blanco, ¿usted qué va a decir? Ah, yo se lo firmo en blanco, no hay ningún problema, pero hagamos carta de instrucciones por escrito. Y de esa carta de instrucciones me queda una copia a mí. ¿Listo? ¿Qué otra defensa o qué? ¿Cómo me puedo proteger yo como deudor? Que las instrucciones sean claras y que sean completas con relación a cada espacio en blanco. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo que yo les ponía, por virtud de la autonomía del título valor, cuando yo le proponga a Gabriel la excepción de que se contrariaron las instrucciones dadas, Gabriel, cuando el juez le corra traslado de esa excepción, él puede decir, no, yo soy tenedor de buena fe exenta de culpa. Yo no tenía conocimiento de que el valor del capital que Jorge le adeudaba a Joana era de 10 millones. Y como yo soy tenedor legítimo de buena fe exenta de culpa, entonces a mí no se me pueden, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la acción cambiaria y de las excepciones contra la acción cambiaria, las excepciones del negocio causal, pero entonces Gabriel puede decir, señor juez, a mí no se me pueden, como yo soy tenedor de buena fe exenta de culpa, a mí no se me pueden proponer las excepciones del negocio causal. ¿Listo? Lo vamos a ver más adelante, vamos a aclarar ese temita, pero ahí como para dejarlo en el tintero. Ahora, si Gabriel propone eso y el juez dice, no se declara aprobada la excepción propuesta por Jorge, sigo adelante la ejecución por los 20 millones de pesos, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo después puedo demandar a Joana para que Joana
me pague a mí lo que yo pagué en demasía a Gabriel. ¿Listo? Pero lo vamos a entender más adelante cuando hablemos de la acción cambiaria. ¿Listo? Entonces, reitero y retomo lo que estaba diciendo. Cuando hay títulos con espacios en blanco, ¿qué defensa tengo yo antes? Cuando se va a crear el título, ¿qué defensas tengo? Solicitar carta de instrucciones por escrito y que las instrucciones sean claras y completas. Además, por una cuestión, estimados estudiantes, y es el tema de la autonomía y la literalidad del título valor, como requisito de todos los títulos ejecutivos. El juez me va a librar mandamiento de pago por lo que diga el título. Y recuerden que el título no solo acredita el derecho incorporado y quién es el titular de ese derecho, sino que además, como tiene carácter documental, el título también tiene un carácter probatorio. Y si yo digo, no, es que se contrariaron las instrucciones dadas. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? No, es que fueron verbales. ¿Y qué prueba trajo? No, ninguna. Yo solo en la contestación de la demanda digo que fueron verbales y que esas no fueron las instrucciones que yo di. Va a ser, en términos probatorios, muy difícil probar cuáles fueron las instrucciones dadas verbalmente, porque el juez parte del carácter documental del título y de su literalidad, tanto para librar mandamiento de pago como para seguir adelante la ejecución. Entonces, vuelvo y repito, muy importante la carta de instrucciones por escrito. Y segundo, que estas instrucciones sean claras y completas y que allí estén contenidas la manera como se va a llenar cada espacio en blanco en el título valor. ¿Listo? Pero ahora, lo que les decía, en el curso del proceso, vuelvo y repito, los títulos con espacios en blanco no son títulos para que el deudor quede a merced del acreedor. No son para que el deudor quede a merced del acreedor. Pero, sin embargo, en el curso del proceso, será el deudor el que tenga la carga de la prueba cuando se va a defender de un título con espacios en blanco que él considera que fue mal llenado. ¿Y qué deberá probar entonces? Deberá probar, primero, que el título se firmó en blanco. ¿Cómo puedo yo probar que un título se firmó en blanco? Hombre, mire que la firma del creador con un dictamen pericial, la firma del creador se firmó de acuerdo al dictamen pericial hace 10 meses. Sin embargo, mire que estos espacios en blanco se firmaron hace solo un mes y yo presento un dictamen pericial. Los grafólogos hacen eso. Entonces, yo debo probar que el título se firmó en blanco. ¿Cómo puedo probar también que el título se firmó en blanco? Con la carta de instrucciones. ¿Qué también debo probar? Probar que se contrariaron las instrucciones. Y puedo probar también la ausencia de buena fe exenta de culpa. ¿Listo? Puedo probar la falta de buena fe exenta de culpa. Lo que yo les decía ahorita. En el ejemplo con Joana y Gabriel. Yo puedo probar también que Gabriel tenía conocimiento que el título en blanco que yo le firmé a Joana fue por 10 millones de pesos de capital. Que el negocio subyacente fue por 10 millones de pesos. Listo. Estas son las defensas entonces que yo puedo proponer cuando me van a hacer efectivo un título con espacios en blanco y que yo considero que está mal llenado. ¿Vale? Hasta ahí llegamos entonces con los títulos valores con espacios en blanco. Vamos a pasar entonces a hablar de la figura del endoso. ¿Listo? Hablar de la figura del endoso. Y lo primero que tenemos que decir antes de entrar a definir lo que es el endoso, sus características, sus elementos,
Debemos recordar nuestra primera o segunda clase en la cual hablábamos que el objeto de los títulos valores, era dar agilidad y seguridad a las operaciones mercantiles. ¿Por qué agilidad y seguridad? Porque si yo le debo 100 millones de pesos a Javier Eduardo, yo le puedo firmar un título, un cheque, por ejemplo. Y Javier Eduardo podrá transferir ese título valor representativo de ese derecho y contenido de ese derecho, lo podrá transferir a otro sujeto. Y no tiene que andar con los 100 millones de pesos para realizar un pago a un acreedor suyo, por ejemplo. O recuerden el ejemplo del certificado de depósito que yo les ponía con mi papá y los bultos de arroz. Para negociar los bultos de arroz, no tiene que ir con los 500 bultos de arroz por toda Colombia. Entonces, ese es el objeto de los títulos valores. Brindar agilidad y seguridad a las operaciones mercantiles. Y para ello, los títulos valores obedecen a algo que se denomina ley de circulación. La ley de circulación. Repito, para los títulos al portador, la ley de circulación nos dice que los títulos al portador circulan con la mera entrega. Que los títulos a la orden, los que indican quién es el beneficiario, bien porque sea el beneficiario inicial o bien porque sea el endosatario. Los títulos a la orden, ¿cómo circulan? ¿Cómo es la ley de circulación de los títulos a la orden? Con el endoso más la entrega. Ya no es con la mera entrega como los al portador. Y que para los títulos nominativos, entonces, la ley de circulación nos dice que debe ser entrega, endoso y registro. ¿Listo? Para los títulos valores brindar agilidad y seguridad a las operaciones mercantiles obedecen a esa ley de circulación. Sin embargo, el endoso no solo aplica a títulos valores, también aplica a negocios mercantiles, en virtud de lo dispuesto en el artículo 888 del Código de Comercio. Porque recuerden que cuando yo voy a ceder la posición que yo tengo en un determinado negocio jurídico o un derecho que yo tengo por virtud de un negocio jurídico, ya no estamos hablando de endoso, sino que estamos hablando de algo que se denomina la cesión del crédito. En la próxima clase, porque hoy no alcanzamos, vamos a hablar de unas diferencias entre el endoso y la cesión del crédito. ¿Listo? Entonces, por regla general, los títulos valores se endosan para su circulación, para la transferencia de los derechos allí contenidos, mientras que por regla general, en los negocios mercantiles se cede el crédito. El crédito que yo tengo a favor por virtud de un negocio mercantil se cede. Ese derecho se cede. Ejemplo, bro. Sin embargo, el endoso también aplica para algunos negocios mercantiles y en algunas circunstancias. Lo dice el artículo 888 del Código de Comercio. Dice. ¿No fue un ejemplo mercantil? ¿Cómo? Un ejemplo en mercantil de cesión. ¿De negocio mercantil? Un contrato de compraventa sobre un local comercial o un contrato de compraventa sobre un establecimiento de comercio. ¿Listo? Esos serían ejemplos de negocios mercantiles, ¿vale? Sin embargo, miren que los negocios... La cesión del contrato. Sí, se puede hacer la cesión del contrato por regla general a un tercero. Sí, señor. Por regla general se hace la cesión. Así es, Gabriel.
Sin embargo, miren lo que dice acerca de la cesión de contratos en materia mercantil. Artículo 888. La sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que en el contrato conste o no por escrito. Si el contrato consta en escritura pública, la cesión podrá hacerse por escrito privado, previa autenticación de la firma del cedente, si esta no es auténtica o no se presume tal, pero no producirá efectos respecto de terceros mientras no sea inscrita en el correspondiente registro. Esos dos incisos hablan en términos generales de la cesión de contratos mercantiles. Ahora miremos el inciso tercero. Si el contrato consta en un documento inscrito que, a pesar de no ser título valor, esté otorgado o tenga cláusula a la orden u otra equivalente, el endoso del documento bastará para que el endosatario se sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato. Entonces, en algunos contratos, por virtud de que las partes quieran que la cesión del crédito sea más expedita, un contrato de compraventa de un establecimiento de comercio, por ejemplo, yo puedo indicar en ese contrato de compraventa de un establecimiento de comercio que el vendedor se servirá, el vendedor del establecimiento de comercio, se servirá transferir a la orden de Gabriel el establecimiento de comercio tal. Cuando ello es así, yo para la cesión de ese crédito puedo acudir al mero endoso. Ahorita vamos a ver cómo se hace el endoso. Puedo simplemente en el cuerpo de ese contrato indicar que yo como endosante, Jorge Cochero, teniendo como endoso al señor Gabriel, los derechos derivados, los derechos que yo tengo derivados de ese contrato. ¿Listo? Entonces, por regla general, en los negocios jurídicos se cede el crédito, salvo que en el negocio jurídico, en el cuerpo del contrato, se indique que las obligaciones allí o que el derecho allí contenido será a la orden de. Cuando en el contrato se indica la orden, lo que implica ello es que por querer de las partes, quieren que la circulación de ese contrato sea más ágil, sea más expedita, y por lo tanto ese contrato se podrá, ya no solo se cederá el crédito, teniendo en cuenta lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 888, sino que las partes lo podrán hacer por el mero endoso del contrato. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es el endoso? Vamos a traer este concepto un tanto extenso, pero me parece el más completo, del doctrinante Lisandro Peñalosa. El maestro Lisandro Peñalosa dice que el endoso es una declaración jurídica unilateral, que es accesoria, que es incondicional, que es total, que se perfecciona con la entrega del título, y por medio de esa declaración jurídica unilateral, esa persona legitimada para exigir el derecho, el endosante, transfiere a otra, el endosatario, el instrumento de forma, el título, definitiva, con fines de encomendar el cobro de la obligación cambiaria o de darlo en garantía, obligándose de forma autónoma con los posteriores endosatarios. Es una definición bastante extensa, pero quería traer la colación porque contiene cada una de las características del endoso que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ya las vamos a ver. Adelante, José Manuel. Profe, con relación a eso, teniendo en cuenta que la firma puede ser mecánica Sí, señor. y si en una empresa se manejan facturas y las facturas se hacen con la firma mecánica de la empresa,
y si esas facturas se endosan y por la parte de atrás se le coloca la leyenda, le endoso este título de valor a Pedro Pérez, y la empresa, en vez de firmarla manuscrito por el gerente, lo que hacen es que le colocan el mismo sello, la misma firma mecánica que la creó, ese endoso es valedero. Sí, señor, así es. Listo, profe. Recuerden que déjenme un momento, yo acá en una diapositiva tengo eso. Bueno, no me acuerdo ahorita cuándo fue que lo vimos, pero recuerden que la firma puede ser manuscrita o puede ser de distintos tipos. Aquí ya lo encontré. Artículo 826 a 828 del Código de Comercio. Vamos a buscarlo aquí. Correcto, 826 a 828. Dice: la firma que procede de algún medio mecánico no se considerará suficiente sino en los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. El 828 habla de la firma de las personas ciegas. Perdón, es el 826 el que se está buscando. Cuando la ley exija que un acto o contrato conste por escrito, bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. Ahí tenemos un primer tipo de firma, firma autógrafa. Por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Si alguno de ellos no pudiera o no supiera firmar, lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello 2 testigos, y se imprimirá en el documento las huellas digitales o plantares del otorgante. Si la ley no dispone otra cosa, las cartas o telegramas equivaldrán a la forma escrita, con tal de que la carta o el original del telegrama estén firmados por el remitente o que se pruebe que han sido expedidos por este. ¿Qué nos dice entonces este inciso primero? Que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Si el medio de identificación de esa empresa es un sello, simplemente el sello o el sello con alguna firma de un empleado, cualquiera de esos elementos, entonces ese endoso será válido. Ese endoso será válido porque esa firma no está sujeta a formalidades algunas. Mire que la firma puede ser autógrafa o puede ser sustituida por un símbolo distintivo o por un sello. ¿Listo? ¿Claro ahí, Listo, José profe. Manuel? Claro, profe, correcto. Gracias. Listo. Perfecto, no, con mucho gusto. Entonces, aquí simplemente este concepto se los puse pues extenso como para que, porque contiene cada uno de los elementos del endoso, pero vamos entonces a desglosar cada uno. Entonces, ¿qué será el endoso? El endoso es un acto unilateral. Un acto unilateral, ¿por qué? Porque el endosante es quien manifiesta su voluntad. Teoría de las obligaciones. Recuerden que una cosa es la manifestación de la voluntad y otra cosa es el consentimiento. El consentimiento es bilateral. Para que haya consentimiento tiene que haber dos manifestaciones de voluntad que se encuentran en un mismo sentido. Eso es lo que se llama consentimiento. Pero el endoso no es un consentimiento, sino que es un acto unilateral, porque lo que hay es una manifestación de voluntad declarada. ¿Quién hace esa manifestación de voluntad declarada? El endosante. Si José Manuel constituye una letra de cambio a mi favor, suscribe una letra de cambio a mi favor, él como obligado y yo como acreedor, y luego yo hablé con Gabriel, porque yo tengo una obligación con Gabriel y yo le digo, ve Gabriel, yo tengo una letra de cambio que me firmó José Manuel. Él me debe 15 millones de pesos. Yo te voy a endosar esa letra a ti por los 10 millones que yo te debo y dejamos así. Y estamos a paz y salvo. Y Gabriel dice, listo. Miren que yo soy el acreedor. José Manuel es el deudor. Yo soy el beneficiario y José Manuel es el deudor. Y Gabriel será el endosatario.
Solo yo como endosante tengo que manifestar mi voluntad respecto al endoso. Es más, no requiere ni aceptación del endosatario, es decir, no requiere aceptación de Gabriel, ni tampoco requiere notificación al obligado, no requiere notificación a José Manuel. Cosa que sí pasa con la cesión del crédito. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de cesión del crédito. Y hay unas pequeñas diferencias que vamos a determinar con relación al endoso. En la cesión del crédito sí se debe notificar al deudor. El deudor debe saber que hubo un cambio de acreedor. ¿Listo? ¿Y con qué tiene que ver esto, muchachos? Tiene que ver con lo que decíamos al inicio. Los títulos valores propenden por dar agilidad a las operaciones mercantiles y para eso obedecen a una ley de circulación. No se alcanzaría ese objetivo si cada vez que ocurre un endoso yo tengo que notificar al obligado. No. ¿Listo? Entonces, es un acto unilateral porque solo el endosante manifiesta su voluntad. ¿Cuándo hay que notificar al deudor? En los títulos nominativos. ¿Por qué? Porque se hace el endoso, se realiza la entrega del título, las acciones, pero yo tengo que notificar a quien las expidió, a la sociedad deudora, la que debe garantizarme mis derechos políticos y mis derechos económicos, para que haga en el registro de accionistas la inscripción respectiva. En los títulos nominativos, contrario a los títulos a la orden, sí debe entonces notificarse al deudor. Pero en los títulos a la orden, no. ¿Vale? Aquí tenemos otra característica del endoso. El endoso solo aplica para títulos a la orden y para títulos nominativos. ¿Por qué? Porque los títulos al portador, recuerden, que circulan con la mera entrega. Que quien tiene el título, quien tiene el documento, tiene el derecho. ¿Vale? Entonces, el endoso solo aplica para títulos a la orden y títulos nominativos. ¿Listo? Segunda característica del endoso. Es accesorio. Teoría de los bienes. ¿Cuáles son los bienes accesorios? ¿Cuáles son los bienes accesorios? Los que no tienen existencia por sí mismo, sino que dependen de la existencia de otro para existir. ¿Y por qué estamos hablando de bienes en títulos? Porque recuerden que los títulos valores son bienes jurídicos mercantiles. Los títulos valores son considerados bienes. Y además, porque la clasificación entre bienes accesorios y principales también aplica para los derechos, como ocurre con el derecho de prenda o el derecho de hipoteca. Para los derechos también aplica esa clasificación de derechos principales y derechos accesorios. Y que su importancia es que en materia de bienes y en materia de derechos, lo accesorio corre la suerte de lo principal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el endoso es accesorio? Porque no puede haber endoso si no existe un título valor. Por lo tanto, si yo libro una letra de cambio, y no contiene uno de los requisitos esenciales, la firma del suscriptor, del creador, y después lo endoso, ese endoso va a ser inexistente. Porque el título no existe tampoco. Entonces el endosatario no puede hacer efectivo el derecho allí incorporado. Falta uno de los elementos de la esencia del título valor. Entonces por eso el endoso será accesorio. Para que haya un endoso es necesario que haya un título valor y que ese título valor cumpla con los requisitos de su existencia. Y por eso, chicos, también es muy importante, chicos y chicas, también es muy importante
tener claros cuáles son elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. ¿Listo? Los de la esencia son aquellos en los cuales el título o el negocio jurídico de que se trate no nace a la vida jurídica. Los de la naturaleza son aquellos que aun cuando no estén contenidos en el título, la ley los suple. Y los accidentales son aquellos que se agregan por una cláusula especial de las partes, porque no pertenecen ni a su naturaleza ni a su esencia. ¿Listo? Entonces, eso siempre ténganlo claro, ¿vale? Cuando tenemos título o no título por cumplimiento de los elementos de la esencia del título valor. Lo pueden verificar unas diapositivas más atrás, que lo hablamos hace más o menos 2 clases. ¿Listo? Ah, bueno, que además le voy a compartir las diapositivas, apenas terminemos la clase, las voy a compartir a su compañera Joana, para que ella otra vez también se las rote a ustedes. ¿Listo? El endoso también debe ser incondicional. Ahí se me fue una R, una T por una R. Les pido disculpas ahí. Debe ser puro y simple. ¿Listo? Dice el artículo 655 del Código de Comercio. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no escrita, por no puesta. El endoso parcial se tendrá por no escrito. ¿Listo? Si yo endoso a favor de José Manuel, una letra de cambio, yo no puedo indicar en el cuerpo del endoso que ese endoso, que el derecho allí transferido, Manuel lo podrá exigir, no sé, pensemos en cualquier cosa. Si yo consigo un mejor trabajo, no. El endoso se hace de manera pura y simple. Y se hace de manera total, lo dice el mismo artículo 655 del Código de Comercio. Los derechos no pueden ser parciales. ¿Listo? Se incluyen todos los derechos. En un título de contenido crediticio, letra de cambio, pagaré. Yo cedo el derecho sobre el monto del capital y los derechos accesorios, por ejemplo, el derecho a cobrar intereses. Yo no puedo endosar el título para el cobro del capital y reservarme para mí el cobro de los intereses. No. Entonces, el endoso debe ser incondicional y debe ser total. Incluye todos los derechos, incluso los accesorios. Incluso si esos derechos accesorios están en cláusulas accidentales. Por ejemplo, intereses de plazo. No basta con la firma para que haya endoso. No basta con la firma. Sino que además debe perfeccionarse con la entrega. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la eficacia de la acción cambiaria. ¿Cuándo hay título valor? Lo dice el artículo 625, que ya hemos repasado aquí varias veces. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia. Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación. Entonces, de la misma manera que un título valor nace cuando yo firmo y realizo la entrega con la intención de hacerlo título valor, de hacerlo negociable conforme a su ley de circulación. Por eso, de la misma manera en que se crea el título, de esa misma manera se perfecciona el endoso. Firma más entrega del título valor. Además, por una cuestión elemental. El título valor es el documento necesario, principio de necesidad, para que el acreedor ejerza el derecho allí contenido.
¿cómo me lo van a endosar y no voy a tener el título? Entonces, ¿de qué manera voy a ejercer el derecho si el documento contentivo de ese derecho es necesario para yo ejercer el derecho? Yo tengo que mostrarle al acreedor cuando la obligación se haga exigible. Mira, aquí está el título. Este es el derecho incorporado y aquí está el endoso. Págueme. Cumpla la obligación. O cuando yo voy a hacer ejercicio de la acción cambiaria, cuando voy a demandar. Señor juez, este es el título y aquí está el endoso que me hizo el anterior tenedor legítimo. Aquí está el endoso. Principio de necesidad. Entonces, no basta con la firma para el endoso, sino que de la misma manera como se crea el título, de esa misma manera se da su circulación. La firma en el endoso más la entrega del título valor. ¿Listo? Y por último, debe contener la fecha. ¿Qué pasa si no está la fecha en el título valor? En el endoso, perdón. El artículo 660 entonces nos dice lo siguiente. Cuando en el endoso se omita la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo entrega del mismo al endosatario. ¿Listo? Si no se incluye la fecha, entonces se entiende que el endoso se realizó el día de la entrega. ¿Vale? O sea, no importa, se presume que es el día que el lugar y día donde se entrega. Donde yo hice Por la lo menos, entrega. Sí, para el señor. ejemplo de la letra de cambio. Sí, señor. Si no se indicó la fecha del endoso, entonces se presume que la fecha de ese endoso es en el momento en que se realizó la entrega del título. Okay. Pero la importancia no radica allí, sino en el inciso segundo del artículo 660 del Código de Comercio. Dice, el endoso posterior al vencimiento del título, es decir, al vencimiento de la obligación, cuando la fecha se hace exigible, el endoso posterior al vencimiento del título producirá los efectos de una cesión ordinaria. Es decir, si ya se venció la obligación, es decir, ya se hizo exigible, entonces ya no se entiende que hubo un endoso, sino una cesión del crédito. Vuelvo y les repito, la próxima clase que hablemos de la diferencia entre endoso y cesión del crédito, vamos a tener entonces a aclarar un poco más este panorama. Pero ¿para qué nos sirve la fecha del endoso? Para determinar si el endoso fue anterior o posterior a la fecha de exigibilidad de la obligación. Porque si fue posterior, entonces no estamos hablando de un endoso, sino que estamos hablando de una cesión del crédito. Adelante, Fabio. No, sí, profe, es un comentario. Es decir, el endoso como tal se utiliza o se utilizó mucho en, digamos, que en la época de los cheques, de las cuentas corrientes, que eran muy populares, ¿cierto? Es decir, si usted le genera un cheque a Gabriel sin restricción, él solamente atrás firmaba y se lo daba a cualquiera y era una forma de pago muy, muy común. Sí, señor. Entonces, no sé si actualmente se está usando en qué otro tipo de títulos, pero creo que Sí, no, el endoso va a seguir, va a seguir operando siempre porque es la manera como circulan los títulos valores. ¿Listo? Dependiendo del tipo de título valor, entonces tendremos en cuenta de qué manera se va a realizar ese endoso. ¿Listo? Si se realiza como ocurre en los títulos a la orden, con la firma y la entrega, es decir, endoso más entrega, o si se realiza, como ocurre con los títulos nominativos, las secciones, endoso, firma, entrega y registro. ¿Listo? Pero es la manera como circulan los títulos valores. ¿Listo? Esa es la ley de circulación de los títulos valores. Es la manera como los endosos circulan. Antes era más común con el tema de los cheques, pero si usted tiene una letra de cambio y con esa letra de cambio usted pretende satisfacer una obligación, un crédito
respecto de un acreedor suyo, entonces Fabio puede endosarle esa letra de cambio a Silvia, por ejemplo, porque él le debe a Silvia 10 millones de pesos. Él le dice, Silvia, mira, yo tengo una letra de cambio por 10 millones de pesos, te la voy a endosar para que tú cobres el título allí contenido, el valor allí contenido, ¿vale? O por 15 millones, yo te la endoso por 15 millones, yo te debo 10, pero yo te endoso esa letra por 15 y ahí quedamos nosotros dos a paz y salvo. ¿Listo, Fabio? Es la manera en cómo circula cualquier tipo de título o valor. ¿Listo? Vale. Entonces vamos a dejar por... Sí, adelante. No es Adelante, necesario Héctor. que esté presente el deudor, sino puedo hacer el negocio con otra persona posterior. Sí, Mi señor, así pregunta es. es, Así es. por lo menos para la letra de cambio, la fecha de ponerse, la fecha que se hizo, el título o valor, que se crea el título o valor. La fecha de creación. Pero recuerde que ese es uno de los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, si no está, la ley suple esa falencia. ¿Listo? ¿Listo, Héctor? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno. Vamos a dejar por ahí hasta hoy. Ya se nos hizo un poquito larguita la clase. Y en la próxima clase seguimos hablando del endoso. Vamos a hablar de unas diferencias entre el endoso y la cesión del crédito. Vamos a hablar también de la figura más adelante del aval. Una vez hablemos, vamos a ver cuántas clases nos quedan. Nos quedan una, dos, tres. Ah, no, mentira, en mayo ahorita hay un festivo. Una, dos, tres clases. Listo. Bueno, en esas tres clases tengo pensado abordar, terminar el endoso, hablar un poquito del aval, de la figura del avalista. No nos vamos a demorar mucho ahí. Una clasecita también para hablar de los títulos valores, hablar del pagaré, hablar de la letra, de la factura cambiaria, por lo menos dejar sentado dónde están regulados, cuáles son sus características principales. Y por último, hablar de la acción cambiaria y con eso abordaríamos todo el contenido del curso. Espero que alcancemos a hacerlo en las tres clases que nos faltan. Si no, el tema de la acción cambiaria me tocaría abordarlo en una de estas clases extra que yo dije que les quería grabar y que les iba a subir. ¿Vale? Dejemos ahí entonces. Sí, profe, sería bueno, profe, Cualquier porque duda que tengan con el taller, eh, me comentan y ustedes saben que con mucho gusto yo siempre los voy a atender. ¿Listo? Listo, profe, Creo que gracias. todos, qué pena listo, con profe. ustedes, creo que todos tienen mi número, pero en todo caso, si no lo tienen, también le pueden preguntar a la compañera Joana, ¿vale? Que es la que ejerce como monitora del curso. ¿Listo? Listo, profe. Ojalá Fabio nos iba a Listo, decir alcance, algo profe, profe. más. gracias. Sí, ojalá nos alcance, profe, para ver si damos títulos de lo electrónico, lo de Ceval y las 22 Sí, clases sí, que usted nos señor. comentó Cuando eso hablemos también. de los títulos individualmente considerados, es decir, cuando hablemos de la letra, del pagaré, de las facturas cambiarias, ahí en esa misma clase quiero hablar de los títulos electrónicos. ¿Listo? Pero no se preocupen que en todo caso, si es necesaria una clase extra, la Sería voy a bueno, profe. Sí. dejar colgada. Más La que por 22-13, profe, evaluar o también. por agotar, es más por un interés en que ustedes aprendan y que se aborde todo el contenido del curso, ¿vale? Listo, profe. Bueno, no siendo más, Gracias, recuerden que el placer siempre es mío. Que tengan feliz noche. profe, muchas Gracias, gracias. doctor, muy amable. Feliz noche. Vale, Listo, ya le profe, Feliz muchas comparto a gracias. noche. Joana las Buenas noches. diapositivas para que Joana las comparta con ustedes. Bueno, doctor, muchas Gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Listo, profe, gracias. Chao, compañero de mi mamá.
¿Cómo? Déjame que estoy en clases.